Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por conectarse el día de hoy a este seminario de actualización en psicología de la mentira en casos de falsas acusaciones. Mi nombre es Aurelio Coronado y voy a estarlos acompañando en este seminario. Comenzamos 12:20, no, aquí vamos a comenzar 12:10, perdón, me equivoqué ahí en el anuncio. Una disculpa. Les decía yo que vamos a estar trabajando este tema que es el tema de las falsas acusaciones, de la posibilidad de engaño, de la posibilidad de mentira digamos, en la investigación de un crimen. Personas pueden mentir por diferentes situaciones, por diferentes condiciones. Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por estar conectados. Y bueno, un poco les platico el trabajo que realizamos para que tengan contexto de desde dónde les estoy hablando. Yo he trabajado particularmente en el contexto, bueno, en tres contextos trabajo yo. En el de la investigación forense, en el de presentación como testigo experto, he participado en casos que involucran falsas acusaciones. De hecho, hemos presentado informes de falsas acusaciones, como se los voy a mostrar un ejemplo. Hemos trabajado en la publicación, tenemos un texto que se llama False Allegations o Falsas Acusaciones, un libro que ahorita les voy a detallar un poco más, en donde abordamos, lo publicamos en 2017, y abordamos la posibilidad, como les decía, de víctimas falsas o de personas que estén mintiendo cuando van al sistema de justicia o personas que son manipuladas o, y esto es muy importante para el resto del seminario, las primeras acusaciones falsas o el mayor número de acusaciones falsas que existen son por parte del Estado. Es decir, el Estado es la primera institución o la primera variable que construye casos falsos, que monta escenas del crimen, que simula evidencia o que hace detenciones arbitrarias para poder fingir justicia. Entonces, cuando hablo de falsas acusaciones y hablo de mentira, no solamente hablo desde los particulares que van al sistema de justicia a acusar a otra persona de algo que no sucedió para obtener una ventaja, para obtener alguna recompensa, para que se oculte uno de los delitos que ha cometido. Ya veremos las razones que están asociadas precisamente con esto, pero siempre tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, hechos como los de tortura, hechos como los de las detenciones arbitrarias, también debemos de considerarlo como parte de las falsas acusaciones. Y un tercer contexto donde me toca participar es en el contexto de capacitación y formación. Hemos colaborado con diferentes organizaciones en la capacitación, por ejemplo, de psicólogos que hacen investigación de casos de trata o de explotación infantil. Hemos participado también en la capacitación de profesionales que hacen investigación de temas de tortura. Recientemente estuvimos trabajando mucho en el tema de análisis de contexto. Estuvimos trabajando esta semana en la Fiscalía de Oaxaca, junto con la USAID, para la investigación de casos que involucran defensores de la tierra. Entonces, la experiencia que yo quiero compartir con ustedes es la de cuál es la forma adecuada de hacer este tipo de investigaciones. Yo creo que tenemos que partir de estos dos puntos fundamentales. Estos dos puntos quiero que los tengamos en mente durante el resto del seminario. Número uno, la única manera de saber si alguien miente es primero conocer la verdad. No vamos a ver si alguien miente a partir de su lenguaje no verbal, no vamos a ver si alguien miente a partir de que si su pupila se dilata o no, o a través de las microexpresiones, o a través de que nos parece raro que esté nervioso cuando hable de ciertas cosas. Todos esos indicadores, ya veremos, seguramente son útiles para poder navegar la entrevista, para poder, los que tienen conocimiento, que tienen experiencia en entrevista, sabrán que el lenguaje no verbal, ahorita vamos a adentrarnos a esas supuestas técnicas de detección de mentira que suelen suceder o que se suelen presentar. eh, Esas supuestas técnicas se utilizan para poder estar en una entrevista con una persona, ya sea una víctima o sea una persona acusada de un delito, y a partir de lenguaje no verbal, como les decía, o a partir de
si se pone nervioso, si llora en un momento adecuado o inadecuado. Se supone que los profesionales detectan mentira, pero esto es algo muy importante. No es útil el lenguaje no verbal, no es útil otro tipo de indicadores alrededor de la entrevista para que ustedes puedan decir que alguien les está mintiendo. No va por ahí. Eso no es una investigación forense, eso es ciencia ficción. Dice Carlos, fabricación de culpables. Es muy común ver falsas acusaciones para cumplir con índices en las fiscalías. Exactamente, Carlos. La primera, como decíamos, el primer problema es el Estado, ¿no? Las personas evidentemente pueden hacer acusaciones falsas, pero el primer problema siempre es el Estado. Se fabrican culpables. Eso fue lo que dijo precisamente Juan Méndez, el visitador de Naciones Unidas, en el tema, en el Comité de Atención a la Tortura, cuando vino a México, dijo, en México parece que no tienen un sistema de justicia, tienen una fábrica de culpables. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta siempre que hagamos una investigación. A las personas pueden acabar en cárcel o pueden acabar siendo acusadas de hechos en los que no estuvieron relacionados o que estuvieron relacionados no necesariamente como responsables, pero pueden acabar teniendo una sentencia si no se hace una investigación adecuada. Entonces, número uno, para poder saber si alguien miente hay que saber la verdad. Y, entre paréntesis, esto es importante, para poder saber la verdad se tiene que hacer una investigación con debida diligencia. ¿Qué es la debida diligencia? Bueno, pues es el deber del Estado de hacer una investigación adecuada. ¿Qué es una investigación adecuada? Ahorita vamos a ver, es una investigación oficiosa, es decir, una investigación que se hace de manera diligente, de manera inicial, que se hace rápida, que se hace utilizando las técnicas adecuadas para lo que el caso requiere, que se hace de manera diferenciada, es decir, que participan una serie de expertos que están asociados al crimen que se está investigando. No es lo mismo investigar un feminicidio que un crimen contra un defensor de derechos humanos o un alegato de abuso sexual por parte de un niño, niña o adolescente. Entonces, para saber la verdad hay que investigar. Para saber la verdad hay que recoger información sobre el contexto. Para saber la verdad hay que hacer una indagación victimológica. Para saber la verdad se tiene que hacer interpretaciones de las evidencias forenses. Y segundo, teniendo esto en cuenta, para determinar si la acusación es falsa y proviene del engaño, se tiene que determinar la motivación. No podemos decir que una persona miente simplemente porque lo que describe, bueno, no simplemente, es mucho trabajo de determinar si los testimonios son consistentes con la evidencia o no. Entonces, muchas de las veces se piensa que porque una persona no dio una versión adecuada de los hechos es porque está mintiendo. Ya veremos que hay otras variables que pueden hacer que las personas acaben declarando cosas que no sucedieron o que sucedieron de forma diferente. Pero un poco lo que quiero decir es que la falsa acusación se tiene que investigar como cualquier otro crimen y hay que determinar la motivación y hay que determinar el contexto, es decir, hay que saber por qué una persona está mintiendo. No vale pues empezar a decir, es que miente para tener atención, es que acusó porque lo que le gusta es, no sé, sí, lo que se dice mucho es tener atención o por una venganza. Bueno, si estás pensando que la motivación es una venganza, hay que investigar una venganza de qué, hay que establecer cómo fue esta venganza, un detonante para la denuncia y hay que determinar, lo primero, que lo que dice la persona no corresponde con la evidencia. Se fijan, son dos cosas. Uno, ¿qué tanto lo que dice la persona corresponde con la evidencia? Y segundo, si no corresponde con la evidencia, tienes que determinar también que la persona pudo haber mentido a partir precisamente de una investigación con debida diligencia. Es decir, la investigación forense parte de un concepto muy importante, que es el de la reconstrucción criminal. No podemos determinar qué es, si una persona, otra vez les digo, está mintiendo o no, si es que no hemos hecho un ejercicio de reconstrucción criminal. Bueno, ahora vamos a ver, acá está,
Ahora vamos a ver, nosotros escribimos un texto que se llama False Allegations, falsas acusaciones, en donde tenemos un capítulo que se llama Las mentiras de la psicología de la mentira. Lo que hemos visto, paradójicamente, es que eh, se miente mucho con respecto a la detección de las mentiras. Se suele decir en la literatura o se suelen dar cursos, sobre todo surgieron mucho en la capacitación a policías, la idea de lo que le llaman la entrevista kinésica. Ahorita les voy a mostrar un análisis de esto y les voy a mostrar un caso en donde se utilizó el supuesto lenguaje no verbal para determinar un homicidio, un suicidio o un feminicidio. Vamos a explorar primero cómo es que se miente constantemente cuando se habla de que se pueden detectar mentiras a partir de técnicas. Por lo regular, yo he visto tres como grandes rubros. Uno de ellos es las técnicas fisiológicas, es decir, las técnicas que supuestamente detectan mentiras a partir de la reacción del cuerpo. Por ejemplo, la dilatación de la pupila, la presión galvánica de la piel, el ritmo cardíaco, la respiración. Es decir, hay como teorías que dicen o hipótesis que parten de la idea que cuando mentimos nos comportamos biológicamente de manera diferente. Es decir, que respiramos más rápido, básicamente que nos dan signos de nerviosismo. Y estas técnicas fisiológicas lo que buscan es precisamente establecer cuáles son esos cambios en el cuerpo para poderlos detectar y poder hacer una correlación entre lo que la persona dice y lo que está sucediendo en su cuerpo, como sucede con el polígrafo, ¿no? Ustedes conocen el polígrafo, ustedes entienden que esta famosa máquina de detección de mentiras, donde por lo regular a los personal de seguridad pública se les suele conectar a una serie de dispositivos para medir lo que les decía, la presión galvánica de la piel, el ritmo cardíaco, y supuestamente esto ayuda a detectar precisamente si están mintiendo. Esto no sucede así, pero bueno, ahorita lo vamos a profundizar. Un segundo tipo de técnicas que se suelen hablar o que se suelen utilizar para la detección de mentiras son las técnicas de expresión corporal. Acá lo que se quiere medir o lo que se suele observar, lo que se busca observar, perdón, son, por ejemplo, las microexpresiones o el lenguaje no verbal o la forma en la que se hablan las cosas, y obviamente a partir de ello se puede ir estableciendo supuestamente si la persona está mintiendo o no. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Y finalmente están las técnicas de relato verbal, que son las que buscan analizar el testimonio, que son las que se utilizan en la investigación forense. Las primeras dos no deben de utilizarse en la investigación forense por las razones que les voy a explicar. Primero, cuando hablamos de técnicas fisiológicas, estamos hablando, por ejemplo, de la supuesta capacidad que tienen algunos dispositivos, algunos softwares, como por ejemplo para determinar si a partir del estrés de voz. El estrés de voz es básicamente la valoración de pues del sonido que emitimos cuando hablamos. Y este sonido pues genera ciertas ondas, porque precisamente eso es el sonido, son ondas de compresión y descompresión del aire, y estas son detectadas y entonces se va generando pues la famosa gráfica que solemos ver cuando se trata de graficar lo que produce la voz. Y entonces se hace un análisis para poder determinar, porque estas gráficas cambian cuando las personas están estresadas, cuando hablan de manera más aguda, cuando hablan de manera más grave, cuando hablan cuando levantan la voz, y bueno, son diferentes variables las que se miden, y algunas se han asociado precisamente con la idea de que la voz se estresa y esto se refleja en estas gráficas. Eh, Otro tipo de técnicas que se utilizan es la que le decíamos la reacción galvánica de la piel, que esa tiene que ver básicamente con la sudoración, la frecuencia cardíaca, cualquier tipo de reacción biológica. Desde los años 30, según recuerdo, se empezó a utilizar el polígrafo, pero es muy importante que entendamos que el polígrafo no es un aparato o no es una técnica realmente científica. El polígrafo es una tecnología que fue desarrollada a partir de lo que se llamaba en el momento el fisiógrafo. El fisiógrafo es
un aparato que va registrando, pues básicamente algunas características de cómo se va, de cómo se comporta nuestro ritmo cardíaco, cómo nos comportamos nuestra respiración, etcétera, etcétera. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, básicamente esta técnica, quien la desarrolló, dijo posteriormente que no servía para detectar mentira, pero ya era demasiado tarde porque la policía ya lo había adoptado, porque la policía vio como en esta tecnología pues una forma de hacer supuesta investigación criminal. ¿Por qué digo supuesta? Porque los mismos poligrafistas saben que no se puede detectar mentiras. Que les digo, la mentira se detecta cuando investigas lo que la persona te dice. Pero como no se quiere investigar con debida diligencia, pues lo que quieren hacer es básicamente utilizar este tipo de tecnologías para poder decir, por ejemplo, en la selección de personal de seguridad pública, ustedes saben que se les hace una prueba poligráfica. Y esta prueba poligráfica realmente es un acto de teatro. Es una forma de presionar a la persona para que con este miedo de que supuestamente le están detectando mentiras, pues acabe diciendo cosas que no diría de otra forma. Los estudios sobre efectividad son muy importantes. Se suele mentir y se suele decir que el polígrafo tiene una efectividad del 99, del 98, del 95%, cuando la realidad es que estudios independientes han encontrado que el polígrafo no pasa de efectividad del 50% o del 60%, si quiere ponerle así para que suene más redondito. En concreto, usar el polígrafo o lanzar una moneda al aire cada que nos preguntamos si alguien dice la verdad o está mintiendo, es exactamente lo mismo. Es decir, la efectividad del polígrafo es muy nula y las de estrés de voz son igual de nulas. Todas parten de una idea fundamental que es importante que tengamos en cuenta, que la gente se pone nerviosa cuando está diciendo mentiras. Eso no quiere decir que las personas no se pongan nerviosas cuando dicen mentiras. Claro que pasa. Las personas cuando están nerviosas, cuando están mintiendo se ponen nerviosas, pero también hay personas nerviosas que no están mintiendo y también hay personas que mienten que no se ponen nerviosas y hay personas, como les decía, que dicen la verdad pero están nerviosas. El problema es que otra vez los nervios o la alteración puede venir derivada de la entrevista en sí, no de que estés mintiendo. El problema pues es que genera lo que le llamamos falsos positivos. Y los falsos positivos, pues son básicamente este, llegar a una conclusión sin tener una metodología adecuada. Dice Marco, si sabemos que el polígrafo no está normado, no es un medio confiable y mucho menos detecta mentiras, ¿por qué se sigue usando en las evaluaciones de control y confianza? Buenísima pregunta, Marco. Yo creo, te doy mi hipótesis, porque realmente saben que no se... Dos cosas. La primera, siempre debe ser la primera hipótesis, porque es un negocio primero. Es un negocio vender el aparato. Es un negocio capacitar a los poligrafistas. Los llevan a Ciudad de México. La última vez que yo me enteré de los poligrafistas, los llevan a Ciudad de México, los hospedaban y les cobraban, obviamente a las instituciones, un muy buen dinero por tenerlos ahí capacitados. La capacitación para ser poligrafista, y como dice Diego, siguen usando pruebas proyectivas todavía. Siguen usando pruebas proyectivas los departamentos de psicología de control y confianza. Imagínese usted. El problema, lo que nosotros escribimos en el libro de False Allegations es esto. Las mentiras de la psicología de la mentira básicamente es por esto, porque es un negocio, porque la policía lo que quiere es utilizar lo que le llamamos seguridad teatral. Por ejemplo, ¿de qué sirven que se hagan retenes para detener a las personas, para revisarlas? No sirven de mucho. Va a ser muy raro que encuentres a una persona con armas o con drogas o con una persona secuestrada en un retén. Jamás va a pasar, ¿no? Porque simplemente, pues el que está cometiendo esos crímenes no pasa por los retenes y los que cometen los crímenes muchas veces tienen la información de los retenes por dónde no pasar. Eh, entonces, yo creo que el polígrafo es parte de un fenómeno más grande que se llama el teatro de la seguridad. Cosas que parecen efectivas, pero no lo son, pero la gente no lo sabe. Entonces lo que acaba sucediendo es que acaban invirtiendo en cosas que efectivamente no funcionan. Dice
Carlos, qué importante observación, Marco. Hay casos en que incluso se han ganado demandas, todo el tiempo pasa, Carlos, tiene toda la razón, de despidos por motivo de uso del polígrafo. No hay un sustento científico y viola sus derechos. De hecho, hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde dice que se está utilizando el polígrafo para violentar derechos laborales precisamente. A la gente se le corre con el pretexto de que no pasó el polígrafo. Es que es un pretexto. O se contratan a personas a pesar de que no pasen el polígrafo. Y nos dice Silvia, un saludo Silvia, sostener que tienen la razón y esto beneficia de manera política los resultados. Exactamente. Es que usted hable con un poligrafista. O sea, yo quiero mucho a mis amigos poligrafistas, pero muchos de ellos son adoctrinados en los cursos que les dan para que siempre estén defendiendo el polígrafo. El polígrafo es lo más pseudocientífico que se puedan imaginar. De verdad, o sea, es más, déjenme les enseño, nada más para que no vean que le estoy inventando. Déjenme les enseño esto que yo cuando lo descubrí me dio mucha luz acerca de la gravedad del problema. Miren, resulta que la APA, la Organización Psicológica Americana, tienen que se llama igual que la Asociación Poligrafista Americana, tienen su página de internet, déjenme se los enseño para que lo vean, un apartado del polígrafo, porque resulta, no se recuerdo bien si en los 70s o en los 80s, que la APA, o sea, la psicología, la organización, una de las organizaciones americanas más grandes que existen, hicieron un convenio con los poligrafistas, pues para investigar de una vez por todas si el polígrafo funcionaba o no. Asociación, de un momento, de un momento. Una disculpa, mire, quiero que vea, es que se llaman igual, esa es la bronca, pero ahorita lo encuentro. Ahorita se los paso. Y es que miren, si tú te pones a ver las páginas de poligrafistas, ellos te van a decir, miren, lo voy a poner, efectividad del polígrafo. Dice, esta prueba tiene una efectividad del 90% cuando la aplica un profesional. ¿Quién lo dice? La página globalwork.co. ¿Me explico? Dice Carlos, incluso pienso que el uso del polígrafo en las evaluaciones de control y confianza son un medio para vender a la sociedad la idea de los servidores públicos íntegros, perdón, exactamente. La percepción social es lo que mueve las políticas públicas. La seguridad pública ya no es la disminución de delitos, la seguridad pública es la percepción de seguridad. Dice Angelina, en el C3 aplican el polígrafo y la mayoría de la gente que desea formar parte de una corporación sale reprobado. Claro, pues es que le dan los puestos a las personas que son parte de una cofradía. Miren, si tú le pones la efectividad del polígrafo, te van a salir, mira, 90%. Aquí está, miren la efectividad de una máquina que no funciona. Pero, déjame lo busco en inglés porque polygraph. Polygraph test. American Psychological Association. Aquí está, miren. Esta es la página de la APA y aquí lo explica perfectamente. Déjenme ver si tengo un traductor aquí para ponérselos
Aquí está. La verdad sobre los detectores de mentiras. Otra vez, la referencia, déjenme se los pongo en el chat. Esta es la referencia. Dice, las pruebas de detector de mentiras se han convertido en un ícono cultural popular, desde las dramas criminales hasta comedias y anuncios publicitarios. La imagen de un polígrafo que gira violentamente sobre el gráfico es movimiento de un símbolo fácilmente reconocible. Dice Marco, yo fui analista del C3 en el DF hace varios años. De antemano he sabido que el porcentaje de detecciones técnicas es prácticamente 100%, por lo cual existe una enorme opacidad en cuanto a los resultados cuando un elemento no es declarado como no aprobado, específicamente por psicotécnica y la poligrafía. Exacto. Y miren, lo están usando y en la APA dice que no. Miren, déjenme les muestro. Déjenme les muestro. Bueno, acá viene creo que un ejemplo todavía más real. Empezó en 1930, lo hizo Markson. Es una idea muy viejita, o sea, viene de una lógica que ya está superada científicamente desde hace un montón. Era como para divertimento en su momento, viene de la policía. Esto es muy importante, no es una técnica científica, es una técnica que adopta la policía, porque la policía no es una institución que busque la ciencia, la verdad, sino es una institución que sirve a ciertos intereses que a veces tienen que ver con la detención de personas, que a veces tiene que ver con la selección del propio gremio. Esto es importante, es un control gremial, es un control para ver quiénes son policías y quiénes no. Algo muy curioso histórico que les recomiendo, si quien le interese más investigar, el mismo que inventó el polígrafo es el mismo que creó a la Mujer Maravilla. Por eso la Mujer Maravilla, ustedes recordarán, tiene esto que es el lazo de la verdad, porque él traía como ese rollo de la verdad, pero esto es importante. El mismo poligrafista o el mismo creador del polígrafo dijo que no era una técnica adecuada. Dice, los partidarios más enconados del polígrafo defienden con gran optimismo que su tasa de acierto supera el 90%. Otros investigadores más objetivos estimarían, siempre asumiendo la tesis indemostrada de que la mentira tiene un registro fisiológico propio, entre el 64 y el 85% de los casos. Es decir, el problema de la detección de mentiras es que no hay, y esto es importante, no existe eso, la idea de que hay un indicador de que las personas estén mintiendo. No existe eso. Y Carlos dice, esto nos lleva a la pseudociencia de la grafología, que es otra de las grandes tonterías que se utilizan en la detección de mentiras. Ahorita les voy a enseñar un caso en donde se utilizó el lenguaje no verbal para determinar si había o no culpabilidad de alguien en un homicidio. Entonces, los estudios de efectividad realmente no son estudios de efectividad, sino son estudios de mercado. Están diseñados para vender el aparato. Y ya ha habido controversia de su aplicación en los derechos humanos. No hay, esto es importante, la mentira es un constructo, es una estrategia social. No hay una correlación entre ninguna parte del cuerpo, ninguna reacción biológica y el mentir. El mentir es un comportamiento contextualizado, un comportamiento complejo y que la mentira cada vez que se repite tiene contextos diferentes. Entonces no va a haber, no, como decía, ¿no? Las mamás dicen, no, es que las mentiras se notan en la frente y entonces los niños se tapaban la frente y delataban su culpabilidad, ¿no? Es lo mismo que hace el polígrafo. Las personas que creen que el polígrafo funciona acaban diciendo cosas porque creen que los están viendo. Es un engaño, pues. Ahora, todas las técnicas del lenguaje corporal, que esas son otras. El tema de las microexpresiones, el tema de que si se mueve la persona de una forma u otra, el tema de que si la persona se rasca la nariz, si se cruza de brazos, todo eso tiene una historia bien interesante. Hay una investigación muy importante. Hay un libro que se llama El lenguaje del cuerpo, de Flora Davis. A ver si por ahí lo tengo. Creo que no lo tengo aquí, pero si no, se los paso. Se llama El lenguaje del cuerpo de Flora Davis y es un texto donde platica la historia de la investigación donde investiga
la historia del lenguaje no verbal. Dice, creo que eso del polígrafo se tiene que validar con otras líneas de investigación. Yo te diría, la verdad, yo pienso que el polígrafo se debe de eliminar por completo de cualquier cosa, porque no tiene caso. Es que ese siempre es el problema. Los poligrafistas siempre dicen, no, no, es que eso se tiene que apoyar de otra cosa. ¿Para qué si el polígrafo no funciona? Mejor que se investigue el caso. ¿Me explico? Mejor que se hagan muchas entrevistas. Mejor que indaguen en la vida de las personas en lugar de estarles preguntando. Entonces yo creo, efectivamente, tienes toda la razón, el polígrafo con otras líneas de investigación puede ser útil, pero ¿para qué queremos meter con calzador al polígrafo? Porque es un negocio, porque hay gente que está contratada de poligrafista. Imagínate que mañana digamos, no, ya los polígrafos no se van a utilizar, que lo deberíamos de hacer, se quedan sin trabajo muchas personas. Y esas personas pues quieren mantener esta ilusión de que su trabajo funciona. Yo, por otro lado, he visto psicólogos y psicólogas que utilizan esto, el lenguaje no verbal. Y esto es muy común, lamentablemente, en los peritajes. El libro que les acabo de recomendar se llama El lenguaje del cuerpo, de Flora Davis. Si alguien lo encuentra por ahí, ojalá lo pueda compartir aquí mismo. Del cuerpo, Flora Davis. Librazo. Ah, puede ser ese. ¿De Flora Davis? Sí. Buenísimo libro. Sí, tal vez me estoy equivocando el nombre. Flora Davis hizo un texto que a mí me parece buenísimo para poder entender cómo funciona el lenguaje no verbal. Es un libro muy viejito, pero hace una compilación de los estudios de los años 40, de los años 50, del lenguaje no verbal. Por ejemplo, Marco menciona a otro gran autor, dice, mucho tiempo estuvo de moda el trabajo de Paul Ekman sobre las microexpresiones. ¿Qué esta serie de televisión tuvo? Pero ¿qué tan real o tan científico es ese trabajo? Muy buena pregunta, Marco. Es cierto, se puso de moda muchísimo. Incluso yo lo llegué a ver en periciales. Ahorita les voy a mostrar. Se llama... Acá está. Déjenme les enseño uno del lenguaje no verbal que utiliza las microexpresiones. Bueno, dando respuesta a lo que dice Marco, el trabajo de Paul Ekman es claramente académico, claramente experimental, claramente científico. El problema es cómo se ha utilizado. Es decir, ¿qué es lo que realmente dice Paul Ekman? Y para los que no lo conozcan, seguramente recordarán la serie Lie to Me o Miénteme, en donde el protagonista como que veía lenguaje no verbal y a partir de ello determinaba si las personas mentían. Utilizaba el lenguaje no verbal en general, pero sí utilizaba también las microexpresiones de Paul Ekman. ¿Cuál es el tema con Paul Ekman? Bueno, él inicialmente empezó haciendo una investigación, para los que sean psicólogos o psicólogas, seguramente recordarán a Margaret Mead. Margaret Mead era una psicóloga, bueno, una antropóloga que estudiaba las emociones, que estudiaba las relaciones interpersonales y las estudiaba en el contexto de la sociedad samoana. Y tenía la teoría sociocultural de la conducta, donde decían las emociones y la expresión de las emociones se aprende, no es algo que traigamos innato. Paul Ekman, por otro lado, decía, no, la mayoría, perdón, las emociones básicas son innatas, se presentan en todas las culturas. Y así fue como comenzó Paul Ekman estudiando. Hay que entender esta historia para que podamos ver los límites y los alcances de esto. Y entonces lo que hizo Paul Ekman es investigar, por ejemplo, cómo se expresaban el miedo en una cultura lejana en el oriente, comparación con los granjeros de Kansas, por ejemplo. Y se dio cuenta que había expresiones emocionales, o los niños del kibutz, exactamente. Y se dieron, porque Margaret Mead y Paul Ekman eran contemporáneos, estaban así como en choque. Finalmente, lo que acabó descubriendo Paul Ekman es que efectivamente el miedo, la angustia, el asco, la sorpresa, el contento y el desdén eran emociones que se presentaban con las mismas expresiones faciales en cualquier lado. Pero, y esto es importante, después empezó a decir que aparte de estas expresiones existían las microexpresiones, que eran como expresiones que teníamos emocionalmente que
duraban muy poco tiempo, pero que de alguna manera develaban el sentir de las personas. Y aquí es donde vienen dos grandes problemas. El primero, y este es el problema que siempre van a encontrar ustedes y que le tienen que decir a cualquier persona que diga que detecta mentiras, es cómo viste las microexpresiones. ¿Las viste porque se grabaron? ¿Las viste porque las viste de un video, porque estuviste poniéndole pausa? Porque algo que Paul Ekman encontró es que no todo el mundo tiene estas microexpresiones. Y segundo, que no todo el mundo puede detectar las microexpresiones. Y tercero, que las microexpresiones no necesariamente están relacionadas con la mentira. Entonces, en concreto, ¿Paul Ekman estudió la mentira? Sí. ¿Paul Ekman estudió las microexpresiones? También. ¿Se utiliza en el ámbito forense? No. Pero miren lo que le estoy enseñando. Este es un reporte de un psicólogo que hizo una investigación de un caso en donde una mujer fue encontrada colgada, supuestamente, digo, colgada supuestamente porque su esposo es la única que la vio colgada, y que dice el esposo que se suicidó. La investigación, la evidencia física apunta a que realmente no fue un suicidio, sino fue un feminicidio. Pero lo que hicieron fue esto. Dice, observación y análisis del lenguaje corporal. Con apoyo de la entrevista kinésica, esta palabra la van a ver mucho. La kinésica es un término que se utiliza en la policía y el FBI lo volvió muy popular. La kinésica es el supuesto estudio del lenguaje del lenguaje del cuerpo para poder determinar cuáles son las emociones. Bueno, aquí lo explica. La kinésica es un sistema de análisis de comportamiento multifacético utilizado para mejorar los procesos de comunicación con el fin de conducir las entrevistas de manera más eficiente y efectiva. Asimismo, permite realizar una, dice él, lectura de las reacciones emocionales que presenta el evaluado al emitir su discurso, las cuales tienen manifestaciones físicas y que pueden ser monitoreadas durante la entrevista. Dichas manifestaciones comunican nuestras experiencias emocionales a través de nuestras expresiones corporales, las cuales son detectadas de acuerdo a dicha técnica. Una vez obtenida la información, se procede a efectuar el peritaje. O sea, lo que le va a estar haciendo, básicamente lo que dijo en términos mucho más eh, rebuscados, es que le va a estar viendo la cara cuando le pregunte ciertas cosas, y si ve ciertas microexpresiones que solamente él decide cuáles son, está diciendo la verdad, y si no, está mintiendo. Gracias. Nos pasaron un material de apoyo de falsas acusaciones, ahí lo pueden buscar. ¿Y qué fue lo que determina? Dice, la observación y el análisis de su lenguaje corporal y los resultados de la entrevista indican que el contenido de su discurso presenta confiabilidad, en el sentido de que manifiestan que tenía una relación conyugal muy desgastada, por la cual él y la entonces su esposa se había separado, y que el día de los hechos que se investigan, él llegó a su domicilio en la madrugada sin darse cuenta si ella estaba en el interior del mismo. Ya no lo está compartiendo Vero. Muchas gracias, Vero. ¿Es el de Flora Davis? Sí, ¿verdad? Déjalo bajo para tenerlo. Que lo tenía en la otra computadora. Es un libro completo de lenguaje no verbal y no habla en ni un solo capítulo de detección de mentiras. Es el mejor, uno de los mejores libros, hay otros seguramente, pero a mí me gusta mucho este, de lenguaje no verbal, y todo el libro se la pasa hablando de otras cosas que no son la detección de mentiras, porque la detección de mentiras en el ámbito forense se hace de otra forma que ahorita vamos a abordar. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Vean este ejemplo. No se trata de quemar a los compañeros, pero ahí están sus nombres, ¿verdad? A mí me tocó ver muchas veces que estos dos psicólogos muchas veces hicieron evaluaciones de niños, niñas y adolescentes con este supuesto lenguaje no verbal y determinaban o que sí pasó o que no pasó. Mucho tiempo, pero mucho tiempo de verdad. ¿Cuánta gente no cumplió, no entró a la cárcel? Uy, ¿y cuánta gente sí entró a la cárcel sin haber hecho nada? Simplemente porque durante años estos dos psicólogos, una psicóloga y un psicólogo,
Esto fue aquí en la Fiscalía de Aguascalientes, ya no están trabajando ahí, ya los corrieron hace bastantes años, hacían este tipo de evaluaciones. Esto es más común del verdad de lo que pensamos. Esto de hecho es la regla, no la excepción. Entonces, no es puede ser una herramienta de comunicación, sí. Puede servir el lenguaje no verbal para que tú veas y digas, ah, mira, esta persona está cansada, ah, mira, esta persona no está confiando en mí. Sí sirve el lenguaje no verbal. Hay gente que tiene mucha capacidad de ver el lenguaje no verbal, pero no va a servir para determinar si una persona miente o no. No puedes llegar a una conclusión con eso. ¿Qué debió haber hecho? Por ejemplo, regresemos al principio de lo que les decía. ¿Cómo se va a determinar si el esposo que dice que encontró a su esposa colgada en una cuerda, cómo vamos a saber si miente o no? ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? Sabiendo la verdad. ¿Y cómo vamos a saber la verdad? Pues hay que hacer una investigación si es posible que esa cuerda se haya colgado, si las heridas del cuello corresponden con lo sucedido o lo que dice el esposo que sucedió, la autopsia, a ver si en la causa de la muerte no hay otras lesiones, golpes o rasguñones o heridas defensivas, cuál es la historia de esas personas, si hay una móvil del agresor para asesinar a su esposa, si en general, lo que dice el esposo es consistente con la evidencia, no verle los ojos, no sentarse con él a ver, no, pues sí le creo o no le creo, porque es básicamente lo que hacen los psicólogos, acaban diciendo, y, y lo hacen a veces también sin utilizar lenguaje no verbal, ¿eh? A veces nada más reciben el relato de la víctima y acaban decidiendo que sí sucedió algo o que no sucedió. Y finalmente, una tercera que sí se utiliza en el ámbito forense porque surge en el contexto forense son las técnicas de relato verbal, o sea, es decir, la investigación en el ámbito judicial se utiliza a partir del testimonio. Y miren, quiero enseñarles esto, que me lo acaban de pasar ahorita. Es una tesis, esperen, muchos documentos abiertos. Miren, les voy a enseñar una tesis que se las voy a pasar por acá. Algo está fallando en mi computadora. Ah, ya sé qué está pasando. Listo. Miren este documento. Es un amparo directo en revisión. Se los voy a pasar al grupo. Ahí lo tienen en el grupo para que le den una leída. Vean a ustedes esta herramienta, yo la hemos estado citando últimamente en las investigaciones porque creemos que es una tesis bien interesante. Sale del 2014 y básicamente dice lo siguiente, miren. Es un amparo directo, es un caso, recuerden siempre, sentencia del amparo. Acá está, cuando se hagan entrevistas, aquí está. Asimismo, la doctrina general y diversos organismos internacionales como la UNICEF y el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, en su resolución del 2005-2020, perdón, del 20 al 2005, dice, en la medida de lo posible, la victimización secundaria. En lo que interesa a dichas recomendaciones señalan lo siguiente. La injerencia en la vida privada del niño debe limitarse al mínimo necesario, manteniéndose al mismo tiempo normas exigentes en la reunión de pruebas para garantizar un resultado justo y equitativo. Con el fin de evitar mayores sufrimientos, las entrevistas, exámenes y demás tipos de investigación deberán ser realizados por profesionales capacitados. No puede ser cualquier persona que haga la entrevista. Tiene que ser una persona capacitado, que actúe en contacto, respeto y vigor. Se deben utilizar procedimientos idóneos para los niños, incluidas salas de entrevistas concebidas para ellos, recesos durante el testimonio, audiencias programadas a su madurez, edad y madurez.
No puede ser cualquier persona, se tiene que hacer de determinada manera. Se deben aplicar procedimientos especiales para reducir el número de entrevistas y todo contacto innecesario en el proceso de justicia. Se debe facilitar el testimonio de los niños y reducir la posibilidad de que sean objeto de intimidación. No se le hace una entrevista a una persona, a un niño particularmente que esté nervioso, que esté diciendo estoy nervioso, no quiero estar aquí. Si tú lo ves ansioso, no se le hacen las preguntas, ¿me explico? Se debe evitar la repetición de los interrogatorios. El niño no da su testimonio en automático, sino que se requiere un periodo de tiempo apropiado, más allá de 1 o 2 sesiones para crear un clima de confianza. Las entrevistas con el menor deben hacerse en un ambiente protegido y en un clima empático. Se debe evitar la entrevista tipo interrogatorio. Las entrevistas deben de grabarse. Algunos estudios recomiendan que se practique en una sola declaración del menor, lo cual debe ser grabada con la doble finalidad de minimizar el riesgo. Y por aquí, a ver, déjame ver si lo encuentro por aquí. Aquí está. En este sentido, se ha corroborado que entre más pequeños los niños son más sugestionables, al tiempo que también son más propensos, a recordar, entre comillas, informaciones falsas que les han sido sugeridas, más aún si quien les interroga es visto como ellos como una figura de autoridad. ¿Sí se fijan? Ya está, es una tesis de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, piense usted la cantidad de evaluaciones psicológicas forenses que se les hacen a niños y niñas cuando las personas no están capacitadas, que no se graban las entrevistas, que no se dan el tiempo para hacerlo, que no investigan el caso suficiente y que llegan y le preguntan al niño de manera de interrogatorio. La Suprema Corte está reconociendo entonces las falsas acusaciones. La Suprema Corte está reconociendo la posibilidad de que existan acusaciones que no sean creíbles, pues, que realmente partan de un hecho que no ha sucedido. Esto es muy, 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 muy importante. Miren, vamos a hablar precisamente de esto, de las falsas acusaciones. ¿Cómo se investiga una falsa acusación? Ya establecimos que no va a ser a través del lenguaje no verbal, ya establecimos que no cualquier persona puede hacer la entrevista, ya establecimos, bueno, muchas cosas. Se tiene que hacer una investigación profunda cada que exista la posibilidad tanto de que un niño haya sido víctima de violencia o una mujer o de tortura, pero se tiene que investigar a partir de la evidencia, no de lo que la persona nos dice. Todo lo que la persona nos diga se tiene que cotejar con la evidencia. Si tú eres psicólogo, si tú eres psicóloga quien me está escuchando, parte del trabajo es escuchar a la víctima o escuchar a la persona que, cual sea que hayas entrevistado, y ver cómo ese testimonio se relaciona con el contexto de las acusaciones y con la evidencia disponible. Si en tu reporte no estás poniendo eso y solamente estás valorando el testimonio, eso no es una investigación con debida diligencia. ¿Me explico? Esto es lo más importante de lo que les tengo que compartir. Segundo, ahora vamos a la segundo supuesto. Ya vimos el primer supuesto. Recuerden el primer supuesto. La única manera de saber si alguien miente es sabiendo la verdad. La única manera de saber la verdad es con una investigación con debida diligencia. ¿Qué es una investigación con debida diligencia? Esto es un punto también importante que espero que quede claro para que no se nos olvide. Una investigación con debida diligencia es aquella que explora todas las hipótesis. No solo, o sea, si un niño está diciendo que fue abusado sexualmente, una manera de corroborar si la persona realmente fue víctima de abuso es investigando si es posible que haya engaño, que haya contaminación, que haya sugerencias o que haya mentira. Si no encontramos evidencia de eso, entonces se refuerza la idea de que el testimonio del niño es confiable. Si encontramos evidencia de lo contrario, pues entonces no. Dice, en el caso de Patricio Cabezut, dice Fernanda, salió que una psicóloga que trabajaba en el área administrativa valoró a las 2 niñas y con eso se acusó de abuso. Con el programa Antenas, que solo aplica a la dueña. Ese es muy buen ejemplo. Qué buen ejemplo nos acabas de dar. El famoso
¿cómo se llama? Antenas. Déjenme los enseño para los que no conocen el programa Antenas, que también honestamente es un invento completamente. No digo que no pueda servir. Lo que estoy diciendo es que se suele, gracias, que se suele de hecho presentar como un invento. ¿Qué es el programa Antenas? Digo, para los que no conozcan el caso de Cabezud, yo lo he seguido levemente, he escuchado ciertos temas. Yo no sé realmente qué es lo que sucedió, pero es cierto que el caso de Cabezud, es más, vamos a verlo. ¿Por qué no? Porque se relaciona mucho. Es un caso mediático, no es un caso que yo conozca, así como a fondo, pero, ¿cómo se llama el vato? Patricio. Caso. Y luego les enseño qué es Antenas. A ver si hay por aquí una que nos explique todo el caso para que luego veamos el de Antenas. Bueno, vamos a ver cualquiera y creo que cualquiera nos lo explica. Aquí está. Vámonos a la información de los espectáculos. Mire, el conductor de televisión Patricio N. está en la mira de las autoridades tras ser señalado por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual agravado contra sus dos hijas. La orden de aprehensión fue emitida el 29 de marzo, estableciendo su detención e internamiento en el Reclusorio Oriente, donde un juez determinará si lo vincula o no a proceso. Desde 2021, él y Aurea Zapata, su exesposa, han protagonizado una guerra mediática legal a raíz de su separación. Este es un breve recuento del caso. Y soy un padre obstruido. Que ella me sigue difamando, que siga haciendo declaraciones delicadas, serias y que son graves. Nosotros tenemos 2 años, 3 meses sin saber de ellas, con el Jesús en la boca de que pueda cometer una locura. Temo por la vida de mis hijas y por la mía. El Señor es un generador de violencia, nos ha violentado a las niñas y a mí. Seguramente te van a demandar por violencia familiar. Yo no sé qué se llame así, yo no me sé los términos. Patricio N. y Aurea Zapata se separaron en 2021 tras casi 10 años de matrimonio, donde procrearon a 2 niñas. Él afirmó que ella le fue infiel, mientras que la conductora lo denunció por violencia intrafamiliar. A partir de entonces, la guerra de declaraciones en diversos medios de comunicación y juzgados no ha cesado. Además de violencia, la actriz argumenta que el conductor se negaba a cumplir con sus obligaciones, como dar la pensión de sus hijas, además de que quería quitarle la custodia de ellas. El presentador fue vinculado a proceso por la denuncia de violencia intrafamiliar y mediática, ya que ventiló ante los medios de comunicación el proceso que había interpuesto la mamá de sus hijas. Por su parte, Patricio N. afirmó todo el tiempo que sí ha cumplido con la manutención y la denunció públicamente por no permitir ver a las menores. También señaló ser víctima de violencia vicaria. La sala en materia familiar le otorgó al conductor convivencias con las menores que nunca se llevaron a cabo, y Aurea declaró que sus 2 hijas no querían convivir con él y huyó del hogar que habitaban. Hace unos días, un juez giró una orden de aprehensión contra Patricio N. por presunto abuso sexual agravado en contra de sus 2 hijas, hechos que habrían quedado al descubierto gracias a la herramienta virtual Antenas, que reveló que las menores padecían un trauma por las agresiones que sufrieron por parte del conductor. Antenas es un desarrollo digital especializado en indagar, recopilar y analizar respuestas de menores de edad que habrían sufrido algún trauma durante su infancia, y trasciende que esta prueba se les aplicó a las pequeñas después de que se negaran ver a su papá por órdenes del juez, refiriendo ya a un posible abuso. Corre la versión de que el conductor está prófugo para evitar su detención, pero su abogado aclara este punto. Ahorita sí tenemos que tener cierto cuidado porque yo no quiero una detención arbitraria, porque yo no quiero que se afecten los derechos de Patricio. Claro. Mientras tanto, Patricio N. se manifestó a través de una carta que le envió a un amigo, en la que asegura que con esta abominable denuncia su vida entera llegó a su fin, que está paralizado pensando en su libertad y estará aguardando paciente la llegada de la justicia y la verdad. Para Imagen, Giselle Lara. Bueno, este es el caso, es un caso obviamente complejo, es un caso donde hay acusaciones cruzadas. Lo que es cierto, según recuerdo yo del caso, es que él ha estado saliendo a los medios desde hace bastante tiempo porque no puede ver a sus hijos
Y este término, que es importante, nosotros lo utilizamos para este tipo de investigaciones. Nosotros hablamos otra vez, y esto es importante y lo quiero decir, no estoy diciendo que las acusaciones en contra de esta persona en particular sean falsas. Lo que estoy diciendo es que se tiene que investigar con una perspectiva de posibilidad de falsas acusaciones, porque hay un contexto que sí se presta a este tipo de denuncias falsas, aunque claro que el abuso sexual existe y claro que puede ser cierto. Dice Diego, yo en lo particular he encontrado que al trabajar con algunos abogados, una resistencia proporcional al material de la carpeta de investigación. Creo que se mantiene una idea de los sesgos que la lectura genera en el análisis. Lo he solventado explicando desde la propuesta técnica la necesidad de la investigación para aportar resultados efectivos, pero aún así es difícil con algunos. Muy bien, Diego, sí, de hecho, algo que yo hago es que siempre cuando me piden mis servicios es que yo le pongo en el documento, si quieren les paso un ejemplo de una cotización que yo hago, y ahí les pongo como ciertas reglas, como de, por ejemplo, necesito acceso a todo el material, necesito acceso al material en digital y lo necesito con todas las fotografías, todos los casos relacionados, es decir, si por ejemplo este es un caso familiar, pero sé que hay denuncias denuncias penales entre las partes, yo quiero acceso a esas carpetas porque a mí toda la evidencia me sirve, pero lo que dice Diego es completamente cierto. Los abogados no quieren darte toda la información, piensan que te vas a sesgar porque te vas a asustar de que a la persona está acusada de abuso sexual. El trabajo que tenemos nosotros los forenses es de no asustarnos. Es posible, y esto es importante, que haya acusaciones en contra de Cabezudo, el que acabamos de ver, que sean completamente falsas o que sean verdaderas, pero lo que sí existe, y esto es importante, es este concepto que existe aquí. Es una separación de alto conflicto. Las separaciones de alto conflicto son aquellas en que las tensiones y desacuerdos entre las partes alcanzan niveles extremos, a menudo acompañados de animosidad, resentimiento y en algunos casos falsas acusaciones. Estas separaciones pueden ser particularmente desafiantes y tienen el potencial de causar daños significativos a todas las partes involucradas, incluyendo a los niños. Esta es un ejemplo de una separación de alto conflicto. Déjame ver si encuentro. A ver, vamos a ver este. Dice, al igual que este caso está el de Héctor Parra. El de Héctor Parra está también complicadón, bastante complicadón. También, honestamente, y es que sabes que el problema, Carlos, y el problema, Diego, y todos los que nos están escuchando, es que uno tiene que ver las notas en Ventaneando. ¿Me explico? Son reporteros de espectáculos cubriendo notas judiciales, entonces obviamente no te dan la información completa. Ahorita vamos a regresar a lo de antenas. Dice Rodolfo, sí le agradeceríamos mucho si nos pudiera compartir esa cotización, doctor, para poder tener un ejemplo de cómo solicitarlo y explicárselo a los abogados. Con mucho gusto, con mucho gusto. Les voy a pasar una cotización. No es, o sea, obviamente es una cotización con las reglas que yo pongo. Ustedes pueden quitar o pueden poner las que ustedes quieran, no son oficiales o algo así, pero creo que son útiles. Miren, algo que es común, vamos a utilizar el ejemplo de Cabezudo, que se me hace buen ejemplo. Algo que es muy importante entender para este tipo de casos es lo siguiente. Cuando existan este tipo de, o sea, cuando tú eres un investigador y sabes que hay una separación de alto conflicto, de inmediato tienes que empezar a considerar la hipótesis de la falsa acusación. Es lo que les quiero decir. No quiere decir que las cosas vayan a ser una falsa acusación, sino tienes que ver o investigar o indagar si esto es posible. Tenemos que entender que la falsa acusación es parte de una dinámica de violencia en contra del acusado o de la acusada. Yo he tenido casos de falsas acusaciones en contra de mujeres donde dicen que golpea a los niños, que no los atiende, que los deja enfermos. O sea, en una separación se suelen decir muchas cosas. El tema es que como hay niños y niñas involucradas, pues es importante que nosotros tengamos el cuidado de hacer una investigación con debida diligencia para poder llevar o para poder determinar lo sucedido.
Algo que es fundamental para hacer investigaciones de falsas acusaciones es el tema de la motivación. Las motivaciones detrás de las falsas acusaciones en estas relaciones pueden ser variadas. Algunas personas pueden hacerlo para obtener una ventaja en los procedimientos de custodia o para influir en las decisiones relacionadas con la división de bienes. Otros pueden hacerlo por venganza o simplemente por la animosidad que tienen. Miren, aquí nos están anunciando que hay unos videos, unos audios, donde ella hace amenazas de hacer la acusación. Miren, ya nos están haciendo el favor. La maestra Valeria nos están compartiendo en el Drive un ejemplo. Déjenme se los muestro. Aquí está. Miren, este es un ejemplo de una propuesta técnica. Tipo de consultoría, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí está, mira, es un ejemplo de falsas acusaciones. Este tipo de peritaje especializado en psicología forense incluye la interpretación de los antecedentes, el contexto, la evidencia desprendida de la investigación forense con perspectiva de género y derechos humanos, y los hallazgos o red flags o focos rojos, que son los indicadores sobre las falsas acusaciones y motivaciones alternas de quienes realizan la acusación. Las falsas acusaciones, red flags, están basadas en la literatura científica actualizada en psicología forense. Yo les recomiendo, no porque sea yo autor en el libro, bueno, sí, un poco sí, porque lo conozco, obviamente, se los puedo recomendar. Compren el libro de falsas acusaciones, está en inglés, yo lo sé, pero créanme que, lo pueden comprar en digital y lo pueden ir copiando y lo van traduciendo. Y si no, pues es un texto lo hemos utilizado mucho y se ha citado mucho. En Estados Unidos se cita bastante este libro. De hecho, en las citas que yo tengo de mis publicaciones, el de falsas acusaciones es el que más citas tiene. Porque el fenómeno no es que esté creciendo, yo no creo que esté creciendo de manera exponencial. Yo lo que creo que está pasando es que hay más acusaciones cada vez y dentro de esas más acusaciones hay falsas acusaciones. Aquí está lo que pedimos, miren. El servicio que implica esta asesoría requiere que se establezca una relación profesional con el equipo de litigio y las personas que participan en el caso, en donde se asegure el acceso irrestricto al material y la autonomía del trabajo que realizamos los profesionistas forenses, para asegurar un resultado imparcial y con validez científica para que se presente en el proceso legal. Este texto creo que es lo más importante. Es importante que entendamos la relación que tenemos con los abogados o con quien nos contratan. Debe de haber una relación profesional y de autonomía. Para ello se requiere lo siguiente: envío digital de todos los expedientes asociados al caso, incluyendo fotografías y videos a color, así como cualquier material adicional relacionado con el caso. Esta cotización incluye 20 horas. Yo lo que suelo hacer son cotizaciones por horas. Para la contratación de los servicios son 50% de honorarios. Yo lo que les digo es, antes de... ¿Cuánto le cobramos? 20,000 pesos. Está bien barato. Bien barato, la neta. Depende del tamaño del caso. O sea, esto es, vemos el material primero y decimos, nos vamos a tardar tantas horas. Pero yo les digo, la verdad es que son precios bastante accesibles. Dice Marco, en los casos de abuso sexual en niños he empleado instrumentos como el análisis de credibilidad basado en contenidos. Muy bien. Pero ¿qué pasa en la práctica cuando existe una manipulación por parte de uno de los padres para el beneficio personal que tanto sesgo podría aparecer? En ese caso, Marco, y en todos los casos, tienes que investigar el contexto de las falsas denuncias. Es decir, déjenme se los muestro. Creo que aquí viene un ejemplo. Vean ustedes el caso de Cabezud, algo que es muy común. Ahorita vamos a escuchar los audios. Yo la verdad no los he oído, es la primera vez que los voy a oír. Pero algo que es muy común antes de la falsa acusación es que el agresor o la agresora lo amenaza a la persona con denunciar en lugar de ir a denunciar. ¿Me explico? Si hay un abuso sexual en contra de un niño, no estás como negociando con el agresor, aunque puede haber contextos en donde esto suceda. Yo he estado en casos en donde ha sucedido, pero tienes que ver cuál es la relación de poder entre uno y otro. Ahorita vamos a ver esto y ahorita les explico esto.
En las últimas horas se dio a conocer que Patricio Cabezut fue acusado de supuesto abuso sexual en contra de sus hijas, luego de que hace unos días Aurea Zapata, su expareja y madre de las menores, lo acusó de violentarla. De acuerdo con el periodista de Telediario, Carlos Jiménez, Patricio Cabezut está siendo buscado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. A través del programa de espectáculos Ventaneando, se difundió un audio en donde se pudo escuchar a Aurea amenazando a Patricio Cabezut de denunciarlo. Todo ello antes de que iniciaran su proceso de divorcio. La famosa señaló al presentador que ya no podía vivir con él porque se sentía incómoda en su relación. Patricio, con la voz apagada, preguntó a quien aún era su esposa que qué iba a hacer, a lo que Zapata respondió que no sabía, porque no nos están enseñando los audios, nos están platicando. En otros asuntos, Pati, en el tema de Aurea Les digo, tiene uno que ver a Pati Chapoy para ver esto, pero bueno. Zapata y Patricio Cabezut, se han dado a conocer nuevos audios en torno a este tema que tiene que ver con la custodia con estas dos pequeñitas, con una acusación de presunto abuso sexual. Y bueno, aquí está la nota de mi compañero Germán Wig. Mientras los abogados de Patricio Cabezut pugnan para que no sea detenido debido a la orden de aprehensión que por abuso sexual de sus dos menores hijas sigue vigente, nuevos audios de su expareja Aurea Zapata han salido a la luz. Ahora se trata de una conversación telefónica en la que revela que ya no soporta estar con Patricio, de quien espera separarse en breve, y que éste acepte todas las peticiones que le hará en torno a la manutención de sus dos hijas. Según se afirma, su interlocutor era Fernando Vargas, con quien, de acuerdo a lo dicho desde el inicio por Patricio, Aurea sostenía una relación antes de separarse de él. Ya tengo hasta pensado mi eslogan. Exacto. Oye, pues, ¿qué crees que desaparecieron mi pantalón y los chones con los que llegué ese día? Y de ahí quedé de ver al abogado y me va a traer así todas las propuestas que ayer justo me dijo. Pues seguramente muchas te van a decir que sí, que no, otras que no, otras que va y otras. Y yo, está bueno. Pero la principal es que ya, o sea, que diga sí manutención, sí escuela, sí pasaporte, sí visas, ¿sabes? O sea, se la hice así todo, de súper descriptiva. Después te doy tips. Que amargado, mal comido. Ya me emputa ya su presencia, que, o sea, lo puedo ver, pero, o sea, no tenemos nada en común, o sea, ya no hay nada. Ah, bueno, eso es que te emputa una persona, que te emputa una situación o una acción, después de una acción hay una reacción. O sea, la reacción es te emputa, pero podría soportarlo. Pero es que hay una cosa que quieras y otra cosa que se confunde amor. A mí ya me lo dijeron, o sea, pero tú no estás enamorada, o sea, no te prendes, no te excitas, no sé qué es bonito, no, güey. Sí, me dijeron, entonces tú ya no estás ahí desde hace mucho tiempo. O sea, quizás hasta lástima te da porque dices, ay, pobrecito, está aquí en la casa y no tiene trabajo, se chinga, por ejemplo, tu casa se chinga con los niños, todo el día está ahí. Sí, güey, pero ¿y yo? ¿O tú? No, es que no hemos pensado en nosotros. Tengo que pensar pronto, o sea, yo ya no quiero estar en enero aquí, o sea, ya con él y otra vez y la historia. Sé que ahorita no ha habido agresión, hasta me tomo fotos con las niñas y así. Obviamente sé que todo lo está haciendo para tener pruebas de que, ay, mira la familia, yo todavía lo apoyo y traigo a mis hijas, ¿no? De cumpleaños. Pero pues estoy súper tranquila. Bueno, todo parece indicar que esta grabación... A ver, ¿qué les llama la atención de todo el contexto? A ver, vamos a hacer observaciones. Con esos audios se pueden saber muchas cosas, una muy fundamental. A ver, díganme, ¿qué les llama la atención? Este audio es antes de que se separen, entiendo yo, se separan, ya no tiene acceso a sus hijas, y cuando está con un juez, de hecho, determina que... lo dice bien la maestra Valeria. No sé si puedas prender tu micrófono un poquito, Valeria, para que hables un poco sobre esto. Sí. Estábamos platicando hace rato, si recuerdas, o hablamos en los casos que hemos llevado, que tú has empezado a detectar un perfil en este tipo de casos. No sé si nos podrías explicar un poco al respecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este seminario. Soy Valeria Baltasar y soy criminóloga forense, soy investigadora.
Yo realizo entrevistas y pues reviso exhaustivamente con detalle los documentos contenidos en los expedientes y pues hacemos obviamente una valoración de la evolución del conflicto y en esa evolución del conflicto hacemos una línea del tiempo en donde existen como estas características puntuales que nos dan indicadores de que esto podría ser una falsa acusación. De nuevo, los indicadores son una señal para que se profundice con exhaustividad en esa línea de investigación. En este caso, lo que tendríamos en la solución de este conflicto sería, y lo que hemos observado es que previo a las denuncias de violencias de familiares o de violencias en contra de los niños o violencia sexual en contra de los niños, es que hay un conflicto en donde los cuidadores, uno de ellos, trata de mantener el control económico en el término de la relación o sobre las propiedades del otro, incluso pues puede haber una motivación de preservar su imagen de la persona que acusa falsamente, pues, ¿no? Entonces, la persona en tanto pueda intercambiar, por así decirlo, o forzar a la otra persona que está siendo amenazada con que le van a levantar una denuncia falsa, si no cede a ciertas condiciones que colocan en ventaja al falso acusador en contexto, por ejemplo, del poder sobre los niños, de las ventajas económicas que va a tener o que se va a quedar la guarda y custodia de los niños, y sobre todo que comprometen a la persona que está siendo intimidada a un acuerdo económico que no les favorece. Puede ser porque es fuera de sus ingresos, fuera de su alcance, o incluso que en realidad no están siendo consideradas las necesidades reales de los niños respecto a la aportación real que pueda hacer el otro cuidador. Y o lo más importante, en este tipo de conflictos se puede observar que los falsos denunciantes, su narrativa, su discurso es totalmente sobre ellos y lo mala que fue la otra pareja. Hay difamación de carácter, como a este cuate le gustaba la prostitución y me puso el cuerno con chorro mil parejas, y además abusó de mi hijo, ¿no? Entonces, lo que nosotros observamos en el discurso de estos falsos denunciantes es que se centra en el conflicto, se centra en sí mismos y nunca hablan de sus hijos como personas, incluso nunca hablan de sus procesos como, bueno, yo me siento culpable, que sería algo natural, de que a mi hijo le haya ocurrido esto. Lo que observamos en los discursos también es que dicen, es que yo lo que más tengo miedo es que me quite a mi hijo. Nunca dicen, lo que yo más tengo miedo es que le sigan haciendo daño a mi hijo, que siga en esta situación de violencia sexual, yo por eso lo estoy protegiendo. Ojo, dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no es un indicador útil para distinguir entre violencia familiar cuando el niño está siendo instrumentalizado por el cuidador que está haciendo esta falsa acusación y entre violencia sexual por la persona que está siendo acusada. No es un indicador útil cuando uno de los cuidadores retiene al menor, imposibilita el contacto, la comunicación con las otras familias, y de hecho, ese indicador es un indicador de restricción de derechos, en donde el adulto cuidador que no tiene una orden legal en donde se establezca que el niño no puede o debe dejar tener contacto con el otro cuidador o tener convivencias con el otro cuidador, de pronto, eso también es un indicador, se toma esta decisión para empezar a hacer presión, básicamente pues lo agarran como motín de guerra, ¿no? Como una persona que está secuestrada hasta que se cedan a las pretensiones por coacción de que el niño pues justo está incomunicado, no sabe qué es lo que está pasando, ha pasado mucho tiempo, quién sabe qué le están diciendo, y mientras tanto se utilizan estas falsas acusaciones como una estrategia para ganar tiempo de incomunicar al niño y de irlo manipulando hasta que, por eso es importantísimo que la plática y la intervención con el menor sea lo primero que se tiene que hacer, pero no sin antes comprender con exhaustividad cuál es la historia de vida de las personas involucradas y cómo es que el conflicto se ha desarrollado. Y ahí, entonces, en la entrevista y escucha del niño,
se valorarán todas las hipótesis que dice la Suprema Corte de que este niño puede estar siendo instrumentalizado, manipulado y usado para generar una falsa acusación. A este niño le están cometiendo violencia familiar porque están atentando contra la imagen de su cuidador y están poniendo en riesgo la libertad de su cuidador a cambio de un beneficio económico o a lo mejor una motivación por ira, por venganza, etcétera. Entonces, en esas investigaciones, tanto se investiga la posibilidad de que esto sea una falsa acusación y eso implique una violencia psicológica del niño que está sometido al cuidado de un cuidador que no está siendo competente, que está siendo negligente con sus derechos y que los está, pues, afectando, ¿no? Y eso es violencia psicológica tremenda. Y dos, que efectivamente el niño pueda estar siendo víctima de violencia sexual, y que se investiguen las dos líneas de exhaustividad. Eso sería cuánto. Muchas gracias, muchas gracias. Lo dicen muy bien los compañeros, o sea, y algo que quiero también resaltar, que creo que lo vimos en el video, es que las niñas están ahí atrás. Si las escuchaban, están jugando ahí atrás. ¿Eso qué significa? Significa que este tipo de narrativas las hace enfrente de las niñas constantemente. No digo que no se les tenga que decir la verdad a los niños, ¿no? Porque luego hay como esta discusión de no hables mal del padre o de la madre. Entonces, bueno, una cosa es que no se hable mal y otra cosa es que no se les diga la verdad, ¿me explico? Pero otra cosa es que no hay, como lo dijeron varios, lo están diciendo aquí, el discurso no tiene nada que ver con que los niñas están mal. O sea, recuerden que ya no las vuelve a ver. Por interés superior de las infantes se debe hacer una investigación forense con perspectiva de infancia, considerando el contexto y la separación de los padres. Utilizar el enfoque de infancia y el autorocentrismo imperante en los sistemas de justicia. Exactamente, o sea, noten ustedes, es que lo estamos viendo en casos, lo estamos viendo mucho en casos. Ahora vean la misma persona después. Esto es cuando ya un juez ordenó que por fin pueda ver al que lo están acusando, que por fin pueda ver a sus hijas. Es entonces cuando pone la denuncia de violencia sexual. Eso es muy importante para hacer la investigación. ¿En qué momento se hace la denuncia? La denuncia por lo regular se hace como una última medida del agresor para poder, porque, a ver, la falsa denuncia es una amenaza que se suele utilizar para poder controlar al otro. En la medida en que funciona, se sigue utilizando. En la medida que el otro dice, pues denúnciame, eso entonces cuando el denunciador lo hace. Otra vez, estos son indicadores claros de una falsa acusación. No quiere decir que sea una falsa acusación, quiere decir que se tiene que investigar la posibilidad de que lo sea. Miren, vamos a ver el video que ella hace después. Ya le escucharon ustedes cómo está hablando con su abogado y cómo está diciendo, pues, cómo caracteriza lo que sucede, ¿no? Lo dice de una forma que es como, bueno, pues ya no me cae bien, ya no me prende, dice, le cae gordo, pues, le cae gordísimo, y pues eso puede pasar a cualquier pareja. Pero ahora el problema es, ya después, bueno, creo que ella misma lo dice, ya que el juez dice, ya puede ver a sus hijas, es entonces que empieza todo este contexto que acabamos de ver. Hola, yo soy Aurea Zapata y grabo este video porque literal temo por la vida de mis hijas y por la mía. El motivo es porque hace unas semanas el juez del juzgado 26 de lo familiar de la Ciudad de México determinó que se rompieran las cerraduras, se cateara mi departamento y se buscara y se encontrara a las niñas y las llevaran frente a él, sin importarle sus derechos humanos, su integridad y sobre todo su seguridad. Tenemos mucho miedo. Llevamos varios días resguardadas, por no decir escondidas. Tememos por una sustracción de parte de mi ex esposo o del mismo juez del 26, que separe a las niñas de su mamá, de mí, que he estado pendiente de ellas. Señor juez, ¿cómo es posible que a usted le importen más unas visitas y convivencias que la obligación de un padre
con todo lo que tiene, alimenticio, en la escuela, sus servicios. ¿Por qué no se ha fijado en eso, señor juez? También se le ha avisado que el señor tiene varias demandas, está vinculado a proceso. Nos vamos a juicio. El señor es un generador de violencia, nos ha violentado a las niñas y a mí, señor juez. Hago este video porque responsabilizo al juez del 26 de lo familiar de la Ciudad de México, el maestro Platas, a mi exesposo, familiares y amigos cercanos de mi exesposo. Si algo nos pasa a mis niñas y a mí, tenemos mucho miedo, no hemos podido salir, no podemos seguir viviendo así. Les pido a las autoridades, señor presidente, a los magistrados que nos ayuden. Temo mucho por nosotros y por nuestra estabilidad emocional, nuestra seguridad. Mis niñas tienen mucho miedo, no podemos seguir viviendo así. Yo me atreví a ir a denunciarlo a la delegación Benito Juárez. Yo fui el 20 de noviembre del 2021. Yo soy la víctima y mis hijas son unas víctimas indirectas y directas en otras denuncias. No es posible que las autoridades no nos hagan caso y tenga que esconderme con mis hijas porque me las quieren quitar y nos quieren separar. Ayúdenos, por favor. Tengo mucho miedo de salir. No podemos seguir así. El juez del 26 no ha actuado correctamente. Está parcialmente del lado de mi exesposo. Necesito que las autoridades que vean este video nos ayuden porque no podemos seguir así. Dicen ahí que los del lenguaje no verbal dirían muchas cosas, ¿no? Pero no se requiere lenguaje no verbal, porque hay gente que puede ser muy falsa a la hora de decir la verdad y puede haber gente que sea muy convincente a la hora de decir mentiras, pues. Pero lo que sí es claro es este patrón, o sea, vean el discurso completamente diferente. Otra vez, no quiero decir que está mintiendo. Lo que quiero decir es que es evidente que aquí hay contradicciones importantes. ¿Se podrían explicar estas contradicciones de otra forma? Sí, la relación, que ella no se había dado cuenta, que las niñas después le dijeron. Hay muchas formas en las que se podría, en las que habría evidencia que corroboraran lo que ella nos dice. El problema es que solemos no hacer una investigación a profundidad, dice, estudió en el SEA modalidad virtual. Dice, más bien nos fijaríamos que utiliza el mismo tono de voz, no siente la emoción al pronunciar cada palabra, tiene que cambiar, que generan, lo que también es importante es considerar el uso que se da a los medios de comunicación y presión que generan las autoridades, porque si se fijan se vuelve un espectáculo mediático y al final del día, honestamente lo que menos importa son las niñas. Esa frase de están del lado del agresor cuando se toman decisiones donde los cuidadores deben rendir cuentas ante la autoridad y emiten sentencias a resoluciones a favor de los niños y sus derechos de los cuidadores centrados en el conflicto hablan de se ponen de su lado. Siempre que se toman resoluciones rompen la continuación de la restricción de los derechos niñas, niñas y adolescentes. Se instrumentaliza mucho, sí es cierto, esa idea de están del lado del agresor. Si se fijan, el contexto es, ya un juez revisó eso, ya le dijeron que la presentara en varias ocasiones, no las presenta y ahora es cuando sale que hay abuso sexual, ahora es cuando sale diciendo que hay violencia. Ese es un ejemplo clásico. Dice Carlos, un tema más, el padre que está siendo acusado tiene que luchar contra un sistema en el que hay muchos sesgos, él como padre está siendo violentado. Yo te diría que es cierto, y mira, te voy a dar mi hipótesis. Mi hipótesis es esta. En un juicio, en un caso, el sistema de justicia está tan mal que lo que suele pasar es esto, que la persona que está en desventaja cuando entra al sistema está en más desventaja. Y el que está ganando, gana absolutamente más. Pueden ser hombres, pueden ser mujeres, pero quien tiene el poder ya, el sistema le da la razón. Y quien está en desventaja, el sistema lo acaba destruyendo más. Miren, y bueno, como un poco como mostrándoles para que cerremos el problema. Dice Marco, aquí en Tamaulipas existe una situación por violencia vicaria. La legislación actual solo contempla
que esta violencia solo existe cuando el hombre, pero en la redacción no se contempla el ejercicio de la violencia por parte de las mujeres. En Quintana Roo sí se hizo para hombres y mujeres, pasó solamente para hombres contra mujeres y el Congreso dijo no, es discriminatorio porque obviamente el objeto de la violencia vicaria efectivamente sí es la pareja, pero pasa por los niños y niñas y claro que puede haber violencia vicaria de ambos lados. No sé, y esto es una discusión más larga que a lo mejor ahorita no es el momento, pero sí entiendo que quieren establecer la violencia vicaria como un tipo de violencia de género hacia la mujer, pero la verdad es que si no hay un símil donde se pueda hacer una acusación de ambas partes, entonces se vuelve una herramienta para las falsas acusaciones, o puede ser una herramienta. Miren, vamos a ver, lo más importante que les quiero mostrar es esto. El problema son las técnicas que se utilizan para entrevistar a los niños. Se utilizó un famoso herramienta Antenas. Vamos a ver qué es la herramienta Antenas y sale la propia creadora diciendo que pues esa técnica es para explorar, no es para determinar si realmente sucedió el abuso sexual o no. Mire. Emitió en contra del conductor Patricio Cabeçut por el delito de abuso sexual agravado en perjuicio de sus dos menores hijas, Ana Lucía y Fátima. Esto después de que supuestamente la herramienta virtual denominada Antenas revelara el trauma que las menores padecen a raíz de este hecho. Sin embargo, Julia Borbolla, psicóloga con 40 años de experiencia y creadora de Antenas, pone en entredicho lo anterior, pues el instrumento fue deshabilitado por la Fiscalía desde el 2021. Esta es la exclusiva. Yo también quiero hacer una aclaración. Me preocupa que hayan dicho que por un dictamen de Antenas externo o privado. Eso no existe, a menos de que alguien haya plagiado mi herramienta, que eso me preocuparía, la verdad. En la Fiscalía desde 2021, diciembre de 2021, no hay el servicio de Antenas. Y externo no lo hay más que aquí en mi consultorio. Y yo no he recibido a nadie, ni recibo a nadie para una declaración, porque yo no está a mi cargo la justicia. Yo hablé con la última persona certificada que estuvo en la fiscalía, que ya no está, y le dije, tú recibiste a estos niños, a estas niñas, porque creo que son dos niñas. Con Andrea me dijo, nunca las vi. ¿Pero acaso las hijas de Patricio Cabeçut y Áurea Zapata fueron examinadas de manera particular? La psicóloga descarta por completo esta posibilidad. Nosotros no proporcionamos la herramienta a un abogado para que el niño declare ahí. Por supuesto que no, porque esto no sería justo. Y así es como funciona la herramienta virtual Antenas. Los niños entran en un cuarto donde hay una pantalla y donde hay una mesita a su nivel. El personaje sale y platica con el niño. Antenas es totalmente ignorante, de tal manera que los niños se sentían con muchísima confianza para hablar con Antenas. Obviamente esto fue creado como una herramienta psicológica para dar apoyo emocional a los niños. Y lo que sucedió es que sin nosotros pretenderlo, los niños empezaron a relatar abusos, maltrato o crímenes de los que fueron testigos. Cuando nos damos cuenta que los niños espontáneamente estaban diciendo esto, acudimos a la autoridad y entonces se instala en la hoy Fiscalía General de la Ciudad de México en 3 fiscalías, en la de lo familiar, en la especializada de niños, niñas y adolescentes y en la de sexuales. Sin embargo, como lo mencionó al inicio, esta herramienta ya no está en uso actualmente y esta es la razón. Todas las fiscalías pagan una licencia de uso anual, porque nosotros concedemos la licencia porque esta es una patente que me pertenece y yo la concedo con una renta anual que nos sirve para mantener a la fundación. La Fiscalía tenía un adeudo desde 2018 hasta 2021 que no había liquidado y nosotros solicitamos el pago y entonces decidieron cancelar el servicio. A partir de diciembre de 2021 dejaron de usarlo y lo negaban a la población. Entonces ya no lo podían usar. Con imágenes de Froilán Martínez para... Pues ya salió el peine también, ¿no? Lo dice muy bien Marco, ¿eh? Lo dice muy bien Marco, dice,
Suena como algo similar al uso de los muñecos anatómicos. Se parece muchísimo. Y dice la maestra, entonces también cobran las certificaciones. Exactamente, cualquier cosa que no sea una entrevista adecuada para evaluar abuso sexual infantil no puede ser considerada como una herramienta adecuada para hacer ningún tipo de investigación. O sea, realmente la herramienta ya estaba mal, ¿me explico? O sea, la herramienta no es la adecuada, no se deben de hacer investigaciones de ese tipo. Segundo, es un negocio igual que el polígrafo, porque los protocolos de entrevista los pueden bajar los de la Fiscalía de Ciudad de México y los pueden seguir sin tener que pagar ninguna licencia. ¿Pero por qué se paga una licencia? Dice Vero, si los niños son violados, abusados mediante un dibujo o test proyectivos y la grafología te arroja mucha información sobre lo que está pasando con ellos. Además, el niño está sufriendo, por ende, se nota su comportamiento y retraimiento a cambio de la conducta sexual. De acuerdo, yo no estoy en contra de las pruebas proyectivas. Lo que sí estoy bastante en desacuerdo de las pruebas proyectivas es que lo utilicen personas que no conocen sobre el tema de pruebas proyectivas, pero la mayoría de los psicólogos no saben cómo aplicarlas porque no tienen entrenamiento. Bueno, ya para ir cerrando, lo que quisiera un poco dejar en claro es esto. Cuando hagamos investigación de falsas acusaciones, lo primero que les decía, tenemos que tener acceso a toda la información, tenemos que revisar todas las declaraciones que se hicieron, en qué momento se hicieron. Lo decía muy bien la maestra Valeria, se tiene que hacer una línea del tiempo y a partir de esta línea del tiempo empezar a ver cómo el conflicto fue cambiando y si hay una correspondencia entre cómo cambia el conflicto y qué detona las denuncias. ¿Me explico? O sea, ¿en qué momento se dio la denuncia? Y cuando entrevistemos a niños, niñas, víctimas de cualquier tipo, lo primero que debemos determinar es en qué momento decidió denunciar, quién lo acompañó y cuáles son las motivaciones detrás de la denuncia. O sea, es decir, ¿se puede explicar que una persona pase 2 años sin denunciar? Claro. Miedo, ignorancia, poder del agresor sobre el mismo, acoso, extorsión, muchas cosas. Pero hay evidencia de ello. ¿Me explico? Así como va a haber evidencia de que una persona ha sido agresora, también habrá evidencia de que una persona ha sido agresora haciendo falsas acusaciones. Bueno, pues yo les quiero agradecer mucho que se hayan conectado el día de hoy. Espero que la conversación nos haya podido echar luz sobre algunos de los temas centrales de las falsas acusaciones. Les vamos a mandar este material que estuvimos viendo, la cotización, un ejemplo de un peritaje de falsas acusaciones, creo que les puede servir también. Y bueno, otros elementos, documentos, se han hecho muchas publicaciones recientemente sobre el tema, sobre el uso, por ejemplo, de pruebas proyectivas, sobre el uso de pruebas clínicas, cómo puede prestarse a falsas acusaciones. Y bueno, les vamos a mandar material en general y finalmente, bueno, les hago siempre la invitación a las maestrías que nosotros tenemos en ciencia aplicada. Quien quiera información, con mucho gusto se la damos y nos pueden seguir en redes sociales para tener más información acerca del trabajo que hemos estado realizando. Espero verlos en un siguiente seminario. A lo mejor podemos hablar específicamente del tema de entrevista asociado o el análisis de testimonio asociado a las falsas acusaciones. Les agradezco mucho. Me dio mucho gusto la conversación que pudimos tener, que haya profesionales, les agradezco mucho. ¿Nos enviarán el material por correo? Sí, se los vamos a mandar por correo junto con la constancia. Les mando un abrazo. Disfrute mucho su sábado. Muchísimas gracias, Marco. Muchísimas gracias, Diego, por estar. Silvia, todos los que estuvieron presentes. Un abrazo. Nos vemos. Disfrute su fin de semana.